Bienvenidos a otro episodio más de este podcast de la puerta al box, donde la emergencia recibe y la UCI mantiene. Hoy vamos a hablar de un tema quizás no muy, digamos, hablado o no bastante controversial para nosotras, sobre todo las enfermeras. Vamos a hablar de la invisibilidad de la enfermera, donde la enfermera se convierte en ese ser invisible y el médico pasa a ser el héroe. Bienvenidos a este quinto episodio. Vamos a comenzar. Saluda Clara Villalobos, ya van conociendo. Bueno, sí, efectivamente vamos a hablar ahora sobre cómo es que la enfermera prácticamente está 24/7 con el paciente, pero quien recibe los agradecimientos, aplausos y, ¿qué se podría decir? Todo el reconocimiento, ¿no? Reconocimientos es el médico. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros estamos en áreas críticas, el trabajo es en equipo, ciertamente, pero vuelvo a repetir, la enfermera está 24/7. El médico muchas veces se va a descansar, vamos a ser realistas, que sea un par de horas. eh, Está atendiendo, como en algún momento lo dijiste en nuestro podcast, tienes un médico para 8 pacientes en el caso de las UCIs, pues en los casos de la emergencia tenemos hasta un médico igual para 8 pacientes en UCE o uno para 4 pacientes más delicados, o en los tópicos, que es en el caso de emergencia, tenemos 4 médicos para 6 pacientes. Wow. Y a pesar de todo esto, es también difícil para la enfermera, ¿no? Porque los recursos humanos, sabes que está complicado en todos los hospitales. El recurso humano es tan indispensable para manejo de pacientes que nos hace tanta falta, pero bueno, se trabaja con eso. Y lo más tedioso, lo que más nos complica, no es que nosotros busquemos un agradecimiento de parte del paciente o un reconocimiento de parte del familiar, pero es algo que se siente satisfactorio si es que lo harían. Pasa que estás con un paciente crítico en un área de UCE de emergencia o en un área de shock trauma. Tú has titulado el medicamento, has entrado a sedación con el paciente, has ayudado a intubarlo, has ayudado a extubarlo, has ayudado a que ese paciente mejore su capacidad pulmonar a través de las programaciones de ventiladores y tantas cosas que suceden así. El paciente perfecto, después de 12 horas el paciente hemodinámicamente estable. ¿Quién va a dar el comunicado? Lamentablemente no, pues no va la enfermera, ¿no? Va el médico. ¿Sabes qué? Tu paciente ingresó en estas condiciones muy críticas. Hemos hecho todo lo posible y todo lo que estaba en nuestras manos. Tu paciente está recuperándose. ¿Qué es lo primero que hace el familiar? Doctorcito, muchísimas gracias por todo. Estoy en muy buenas manos. La enfermera ni siquiera recibió un gracias, licenciada, ¿no? Por decirlo así. Y es algo complejo y algo a veces frustrante porque siento yo el mayor apoyo tanto en la parte emocional, en la parte fisiológica, en la parte de conocimiento de la enfermera, por el tiempo que transcurre con el paciente. Es la que vio que el paciente llegó con un mal patrón respiratorio y sabe cómo manejarlo y sabe cómo está saliendo y sabe las condiciones que son mil agradecimientos para él y nos volvemos invisibles. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso, crees, Liz? De no ser la enfermera invisible y que todo el beneficio se lo lleve el médico, ¿no? Y no es, vuelvo a repetir, con el afán de querer decir que me reconozcan a mí o que me agradezcan a mí, sino es con el afán simplemente de agarrar y decir, merezco toda la atención que he brindado. Y tal vez muchos por ahí van a agarrar y me van a decir, pero es tu trabajo, ¿no? Para eso te paga. No, eso va más allá de cuánto me paguen o si es mi trabajo o si recibo una remuneración por eso. Es algo más allá que te da satisfacción de seguir continuando y mejorar. Yo creo que es un tema que no solo nos afecta a nosotros, es un tema que aquí, valga la redundancia, en Perú, a las enfermeras peruanas, es un tema que se ve a nivel, yo creo que mundial, y no solo eso, sino la sociedad nos han catalogado como tal, como enfermeras invisibles, enfermeras, y es más, nos han etiquetado como que somos las asistentes de los médicos, que solo cumplimos órdenes y aún más, quizás solamente servimos de eso, entre comillas, servimos o nuestra función es cuidar, ¿no? Y siempre el héroe ha sido el médico en todo esto. Siempre el reconocimiento ha sido el médico, los neuros han sido para el médico y quizás el logro, digamos que puedo compartir pequeños que pueden hacer, pero la culpa
ante una mínimo o algo que puede pasar es la enfermera. Siempre es médico, héroe, y la enfermera culpable de algo que puede pasar con el paciente. Casi siempre ha dicho, y la sociedad hoy por hoy lo ve así también. ¿Y cómo podemos cambiar? Yo creo que nosotras mismas, como profesionales de enfermería, también hemos permitido en cierta manera eso. Por más que quizás esto es un tema cultural, es un tema quizás de desconocimiento, porque las familiares o la sociedad en general no ve cómo es el trabajo real de una enfermera por desconocimiento y nos han etiquetado así, pero sin embargo las enfermeras no hemos hecho nada también al respecto, ¿no? Y esto hemos venido cargando años y esa etiqueta eh, social o mundial que tenemos no es un problema reciente, viene de años. Entonces, número uno, yo creo que el problema aquí viene de nosotros mismos por no comportarnos como profesionales intensivistas que somos. Yo veo muchos casos, por ejemplo, hoy por hoy todavía, colegas que siendo profesionales, habiendo hecho nuestra carrera profesional y siendo especialistas, no utilicemos terminologías que va con nuestra carrera. Y estamos utilizando terminologías muy antiguas como, por ejemplo, doctorcito, hice esto. Es como que, no sé, no nos damos a nuestro lugar. Yo creo que el número uno, la forma de que podemos ser más visibles hoy por hoy en la atención del paciente y que nos vean como tal, número uno es utilizar nuestro lenguaje como tal, ¿no? Utilizar las terminologías adecuadas para poder en nuestros cuidados. Y cuando nosotros participemos ya sea en el reporte médico o ¿no? en la vigilancia o cuando hacemos un reporte a la supervisora o a las CIEFAS, utilicemos un lenguaje adecuado con terminologías que deben ser y eso nos da seguridad, porque el tú tener conocimiento, el conocimiento te da seguridad y con esa seguridad tú puedes expresar. Yo creo que el número uno es cambiar nuestro lenguaje como profesionales, porque escucho mucho, por ejemplo, tengo otras colegas cuando yo veo cómo reportan, incluso a las supervisoras, reportan con, no sé, con términos muy no profesionales, donde hacen ver que el paciente está bien, todo bien, no pasó nada, o sea, no pasó nada, o sea, todo tranquilo, o sea, esas 12 horas que te la pasaste al pie del paciente, aspirando, viendo todos los cambios hemodinámicos, titulando tu droga, preparando tu droga, aspirándose, todo ese trabajo, lo minimizamos y le decimos, paciente estable, pero ¿qué más? O sea, ¿no? Entonces, número uno, yo creo que no estamos nosotros mismos visibilizando nuestro trabajo y no estamos utilizando el lenguaje que más debe ser. Número dos, yo creo que estamos dejando de participar e involucrarnos también en el reporte médico, porque hoy por hoy, voy a ser sincera, incluso yo mismo también últimamente no participamos, los médicos hacen su junta médica, pasan, y nosotros quizás ya estamos atendiendo al paciente y no estamos presentes, ¿no? Entonces no nos organizamos para estar presente, quizás para opinar sobre el plan o las decisiones que van a tomar el paciente. Entonces, ¿qué hace el médico? No te toma en cuenta, ¿no? Sobre tus cuidados, no te toma en cuenta y simplemente ¿qué hace cuando viene a entregarte el RP? Te dice, esto vamos a hacer. Y es más, algunos médicos ni siquiera te dicen. Por si acaso ya ni siquiera te avisan. Tú tienes que ir a la historia y ver que ya se hizo los cambios y te enteras, los exámenes del laboratorio por ahí le han pedido, cuando llega al laboratorio te enteras que pidió el laboratorio, pero no hay un acuerdo entre enfermera y médico sobre qué van a hacer con ese paciente. Y también de nuestra parte no va esa iniciativa diciendo, doctor, ¿cuál es el plan para hoy respecto a este paciente? Quizás en esa parte no nos estamos comprometiendo, estamos deslindándonos de esa parte, de ese compromiso, y eso lleva a que no nos toman en cuenta y nos convertimos en enfermeras invisibles, obviamente, ¿no? Y yo creo que el tercer punto es la seguridad que tenemos nosotros como profesionales, es decir, si tú sabes lo que estás haciendo, si tú sabes de tu capacidad que puedes aportar, tú puedes participar con seguridad en ese plan de trabajo que van a hacer con el paciente. Pero ¿qué pasa si tú no conoces, si tú tienes miedo? O sea, el no conocer te lleva a la inseguridad y la inseguridad que te lleva a ser una enfermera que no está empoderada, que no conoce ¿no? de lo que está haciendo. Por lo tanto, el médico, ¿qué te va a decir? Te va a minimizar. O sea, te va a hacer chiquitita y él es la que va a tomar las decisiones. Entonces, yo creo que son cosas, esos tres, no sé si se llaman dejadez, pereza o algo está pasando con nosotros, o el episodio anterior que tocábamos, estamos rutinizados
que ya no nos estamos involucrando, ¿no? En esa parte. Entonces, obviamente, estamos perdiendo visibilidad y obviamente es algo legal que quien debe dar el informe al familiar es el médico, eso está estipulado, pero eso no dice que nosotros podemos también abordar a la familia, ¿no? Que muchas veces de la parte que nos corresponda, ¿no? Y claro, no nos metemos a parte médico porque le corresponde al informe médico, por eso dice informe médico es el médico, pero sin dejar de nosotros hacerlo ver quizás a la familia también que nosotros estamos ahí, ¿no? Que nosotros estamos, vemos una parte. Entonces yo creo que también esa manera cambiar un poco la perspectiva y la cultura que tienen también los familiares, ¿no? Porque siempre el héroe para la familia es el médico y la culpable, si mi paciente tiene un UPP, si mi paciente tiene una infiltración, si mi paciente tiene algo, es la enfermera, ¿no? Siempre han catalogado que el héroe es el médico y el culpable es la enfermera. Yo creo que eso tiene que cambiar y de quién va a depender de nosotros, ¿no? De nosotros, si nosotros nos capacitamos, salimos, venimos con nuevas ideas, estamos, no vamos a la par con los médicos, yo creo que también ahí los médicos ven, ¿no? La seguridad y saben, entonces saben con qué tipo de enfermera está trabajando y eso también va a decir mucho, que nos tomen en cuenta y que nos seamos poco a poco más visibles, ¿no? Claro, vamos a esperar pues de que todo esto también se vuelva más común. No hay que quitar el hecho de que tenemos o hemos tenido, ¿no? Pacientes que se han dado cuenta que nosotros como enfermeras hemos sido las que hemos estado permanentemente en recuperar su salud, así como ha habido también en otras ocasiones los familiares que también nos han agradecido bastante. No sé si tú recuerdas el caso de Yanecita que estuvo con nosotros en UCI tanto tiempo, que hasta ahora sin pensarlo ya han pasado casi 10 años y se ha vuelto de nuestra paciente, se ha vuelto una muy buena amiga, que se dio cuenta que luchamos por ella, luchamos para que ella siga acá con nosotros y disfrute de esta vida, ¿no? Y lo mismo sucede en el Hospital Nacional. En el Hospital Nacional teníamos el reporte de médico, ¿sabes qué? El paciente estuvo en shock trauma, entró mal, le dan el primer informe, está muy delicado, está hemodinámicamente estable. Una vez que lo hemos estabilizado, tal vez no va a UCI, lo pasamos al área de UCE. Y en el área de UCE el paciente va progresando, va recuperando. Pasó 24 horas y dice, ¿sabes qué? Ya lo hemos recuperado en su totalidad. Posiblemente, como ya cumplió 3 días, 72 horas, está yendo muy bien, lo vamos a sacar de ventilador. Ay, doctor, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, ¿no? Pero oye, y yo he trabajado 24 horas ahí en la parte de enfermería y ¿qué fue de mí? Lo dejamos de lado, ¿no? No somos visibles como dices. Ciertamente el médico da reporte, pero ¿qué pasa cuando el familiar entra y simplemente te hace una pregunta? Y ahorita, ¿qué significa lo que está mostrando su ventilador, su parámetro de su monitor, lo básico que te preguntan, ¿no? ¿Qué significa el numerito en verde? ¿Qué significa el numerito en azul? Si nosotros le decimos, espera el informe médico, ¿cómo te vas a hacer visible? O sea, el familiar se lleva la idea de que tú no sabes lo que estás haciendo y que el médico tiene que dar esa parte de por a veces por tiempo, a veces por sobrecarga de pacientes no lo hacemos, pero es necesario de que ellos sepan qué cosa es lo que estamos manejando nosotros, cómo lo estamos viendo. Obviamente que no vas a dar el informe completo, simplemente darle una perspectiva de cómo está yendo su paciente en ese instante. Es algo que debería darse. Yo me he sentido muchas veces satisfecha con las progresiones que se ha tenido con los pacientes, cómo se les ha recuperado. He tenido hace un par de semanas atrás que estaba en mi casa y me llaman como a las 9 de la noche diciendo, dije que me equivoqué de turno, ¿qué pasó? Y me dicen, no, lo que pasa es que ha venido un paciente a dejarte un regalo. Paciente, ¿pero quién? Me habían llevado una torta. Digo, pero yo no estoy de turno. Y me llevaron a torta en agradecimiento por todo lo que hice. Esta paciente se dio cuenta que la que estuvo permanente ahí fue personal de enfermería. No llevo una, llevo dos. Llevo una torta grande, la que compartan en el servicio, y llevo una torta pequeña específicamente para mí. Fue algo que tú no esperas, ¿no? Que tú no dices, ay, sí, qué bien, que me regalen algo, que me den algo económico extra. No, pero es una de satisfacción que te hace regresar al día siguiente a trabajar con mucho más ganas para que te vuelva a pasar lo mismo y sepas que tu paciente ha sido recuperado gracias a todo el trabajo que tú has hecho durante el tiempo que has estado hospitalizado. Yo creo que es más que es motivación, ¿no? Los seres humanos por naturaleza buscamos dos cosas, ¿no? Uno es, si bien es cierto, que nos reconozcan, ¿no? Que reconozcan, no pedimos que wow, que no, sino que nos reconozcan por lo que hacemos, por nuestro trabajo, y creo que es algo bonito, algo que de verdad nosotros hacemos. Yo creo que enfermería me ha enseñado a mí
dar sin esperar a nada a cambio. Yo creo que es uno de los lemas que debemos no solo practicarlo como enfermera, sino en todos los aspectos, porque siempre cuando haces algo, puedes seguir haciendo algo más, puedes dar sin esperar a nada a cambio, pero esos pequeños gestos pues te alimentan, ¿no? Te alimentan la forma de tu atención. Si bien es cierto, ¿no? Como tú dices, no necesitamos todavía que nos remuneran, que nos pagan, pero ese pequeño gesto hace mucha diferencia en tu estado emocional, en la pasión que le pones a lo que haces, el compromiso que tienes, yo creo que va mucho. Quizás en Perú también esa parte estamos muy lejos, digo yo, por ejemplo, yo tengo experiencia de Chile, por ejemplo, hay una parte que es vital, que es la preparación de la enfermera al paciente, por ejemplo, en el sentido de que muchas veces nosotros, como tú dices, le decimos todo con el médico, vaya con el médico, pregunta A, médico, pregunta B, el médico, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Chile siempre dan una explicación para que el paciente, el familiar, porque ingresar, si para ti que te has preparado 5 años, que ya has hecho práctica, ingresar a una unidad crítica es fuerte, imagínate para el familiar. Y encima que se asusta por todos los monitores, los aparatos, y su paciente no se mueve, entonces a veces los médicos no le explican. Los médicos dan, paciente así y le hablan en términos médicos que no entiende el familiar muchas veces. Y a veces por miedo o por lo que sea, dicen ya, y después llega el familiar y te pregunta, ¿no? Pero a veces tú le dices, ¿pero no has recibido información médica? Sí, pero no le entendí nada. Pero sin embargo es su héroe, ¿no? ¿Pero por qué? Porque quizás nosotros no le damos esa pequeña introducción, esa pequeña explicación. Yo creo que no estamos faltando al reporte médico o al informe médico cuando le explicamos, ¿no? Que tu paciente va a estar así, hasta mañana, está dormido, pero sí puede escucharte, lo puedes hablar, eso es tal, ¿no? Eso se llama, por ejemplo, en Chile es una preparación al paciente antes de, o sea, en Chile preparan al paciente que va a ingresar a la sala, le preparan al paciente y al familiar antes y le hacen incluso un demostrativo, qué va a pasar en ese tópico, que cómo le van a poner la vía, que se va a dormirlo, qué va a pasarlo, dónde va a pasar al siguiente salón. Se le hacen toda la demostración del recorrido, lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? El familiar y el paciente entran preparados, entran más emocionalmente más preparados y más tranquilos también, menos ansiedad, ¿no? Para el paciente. Y obviamente ve quien tiene la preparación es quien explica, esto no es el médico, quien explica en este caso es un personal de enfermería, ¿no? Pero también puede ser técnico, lo puede ser, a ver, dependiendo ¿no? del personal que está a cargo. Entonces yo creo que es importante que esa filosofía también, cosa que aprendemos, podemos instalarlo acá, ¿no? Y en esta parte queremos hacer una pequeña pausa para hacer una recomendación importante. Tenemos algo importante que decirles. Ustedes saben que cuando llega un paciente crítico en el box, no existe un margen de error, ¿no? Un número mal leído es una decisión mal tomada. Exacto. Y por eso, en mi caso, yo soy enfermera que también trabajo con atención a pacientes domiciliarios y mi mejor opción siempre ha sido Omron. Va, sí, porque esta marca no solamente es un tensiómetro más, ¿no? Digital, sino es con precisión validada, certificada, que tiene 5 años de garantía y eso es una marca que sabe que no nos va a fallar en el momento que más lo necesitamos. Así es que, ¿para qué arriesgarse en criterio profesional con equipos genéricos? Podemos encontrar esta línea completa de OnROM aquí en Nexus Salud. Y entonces algo que quiero quizás resaltar es que empecemos quizás a modelar, a copiar algunas cosas buenas de que otros países están más adelantados, como es hacernos más visibles y tomar, en este caso, ¿no? Desde nuestro criterio como profesionales, explicando a la familia. Entonces la familia yo creo que va a entender poco a poco también el rol que cumplimos nosotros como enfermeras especialistas intensivistas. Y algo que yo veo muchos, sigo viendo en mis colegas es el lenguaje que usamos, ¿no? Tenemos que ser más profesionales en parte con el equipo médico, ¿no? Porque estamos usando lenguajes muy simples y el personal médico, nosotros, esos lenguajes los podemos usar con la familia, porque tenemos que tener criterios con la familia porque pues no es un lenguaje común, pero un lenguaje de nuestra área, un lenguaje como enfermera de área crítica, tenemos que usar un lenguaje mucho más profesional para dirigirnos al médico. Por ejemplo, al médico no le podemos decir,
doctor, no sé, ¿no? Está con, a veces decimos con noradena, pero podemos usar más vasoactivos, no vasopresores. ¿Cuál es la función? Un poquito, irnos un poquito más, ser más profesionales. Yo creo que eso también va a darnos visibilidad con los médicos y con los familiares también. Claro, tal vez, pues, a veces los médicos, ¿no? Hacen una indicación de ponerle algún antirrítmico, y no se dan cuenta ellos que siguen colocando un copy page del día anterior, Exacto. del turno anterior. Y nosotros, pues, si no nos hacemos respetar y decir: "Nosotros estamos trabajando por el paciente", no nos damos cuenta y tal vez el paciente está con una frecuencia cardíaca de 64 y decimos al pie de la letra: "Ya, lo que dice el doctor lo voy a administrar". Entonces, ¿qué va a pasar? No podemos ganar de esa manera, la visibilidad ante el profesional con el que estamos trabajando, que en este caso es el médico, y decirle: "Doctor, pero esa frecuencia cardíaca, mire, el paciente en ningún momento, o si en su momento estuvo con arritmia, ya no lo está". Yo creo que si son esas cosas con el otro profesional del equipo que nos pueden hacer visibles y al mismo tiempo poder hacernos visibles con el paciente o con el familiar. Porque hay veces en que los pacientes no están dormidos, no están en ventilador mecánico, no están sedados, están despiertos. Y tú ves y le dices: "Doctor, pero mire, esto de acá hay un error", o "¿Sabe qué? Ya no le vamos a administrar por tal motivo". No sé, el flujo urinario ha mejorado, ya no necesita, o está barriendo demasiado potasio, o está barriendo demasiado sodio, y depende diferentes tipos de medicamentos que se pueda poner. Entonces, el paciente despierto, el paciente que está en Glasgow 15, va a escuchar todas las sugerencias que tú estás dando al médico, porque estás trabajando con él. Y ese paciente va a empezar a valorar el trabajo de la enfermera, porque bien va a saber de que el médico en este caso no está las 24 horas al lado del paciente. ¿Qué dice el paciente? No, la señorita o la licenciada o la enfermera ha sido la que ha estado detrás de todo mi progreso y de toda mi salida de este pabellón, de esta área, para yo poder. Sí, es algo que yo creo que es siempre algo que nosotros sostenemos y decimos también. Nosotros no somos parte del equipo multidisciplinario, pero somos la columna vertebral de un equipo multidisciplinario. Porque en una área, o sea, puede faltar técnico. Nosotros, realmente el técnico es nuestro mano derecho, nuestro equipo, pero si no hay personal, nosotros podemos hacer esas funciones, no pasa nada, es verdad. Y si no hay médico, ¿qué pasa? Para eso estás preparado, también la puedes resolver, ¿no? Pero si no hay una enfermera, ¿cómo resuelves esa falta de personal de enfermería? No hay, por eso es la columna vertebral de un equipo multidisciplinario, ¿no? Y muchos médicos hoy por hoy yo creo que sí se están dando cuenta, porque como tú dices, las 24 horas, quien sabe que está parado al lado del paciente es nosotros, porque el médico va a atender a otro paciente, va a verse quizás interconsultas o no, o múltiples cosas que hacen hoy. Quien está los 24 horas mientras otros quizás reposen, mientras otros están lejos de la unidad, quien estás tú con tu paciente eres la enfermera. Claro, pero para eso yo creo que tienes que empoderarte del tema, ¿no? Leer, saber cómo resolver los problemas. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo este médico con el que trabajas sepa reconocer el tipo de profesional que eres. Eso me pasa a mí. Yo me siento muy agradecida con los médicos que trabajo porque me dan la confianza suficiente para resolver problemas. Pero no es que me lo haya ganado por una linda sonrisa que le he dado, ¿no? Definitivamente Trabajo. el trabajo que he hecho, la parte científica que veo. A veces le digo: "Pero me parece que esto no va bien, ¿por qué no hacemos esto?". Y ellos han sabido valorar y dicen: "Sí, tienes razón, Clara, esta terapéutica hay que ajustarla", o "Tienes razón, vamos a hacer esto con el paciente", me lo he sabido ganar. Y eso es necesario que todos lo tengamos, ¿no? Que todos sepamos ganarnos un puesto en el área donde trabajamos por los conocimientos y por las cosas buenas que podemos hacer por ese paciente. Y es algo que ahorita que lo dices me recuerda a donde trabajamos ¿no? En la clínica. Teníamos un médico, o sea, de verdad, muchos médicos que pues siempre estábamos en ese roce profesional, con ese ego que muchos en ese entonces tenían mucho ego profesional de ser médicos y nosotros enfermeras, siempre estábamos, pero siempre nosotros peleando por el paciente, ¿no? Y yo recuerdo que hasta el último día que nos fuimos, o sea, siempre fue así, o sea, nunca nos dio la razón el doctor, por más que la El teníamos. doctor Gavilán. Es, ¿Y qué pasó ahora? Ahora ya no estamos, o sea, nosotros ya salimos de esa clínica buen tiempo y ahora hay colegas que se han quedado trabajando ahí y nos dice que, o sea, después de todo, porque sí, no nos llevábamos, no había cordialidad en trabajar, había equipo, o sea, había profesionalismo,
pero no había esa cordialidad de trabajar en el equipo. Pero sin embargo, sí se asistía, sí se sacaba al paciente, pero era difícil mantener quizás ese ambiente, ¿no? Armonioso no había, pero sin embargo era nuestro paciente. Pero ahora que ya no estábamos, han pasado años, las personas que se han quebrado nos dicen, ¿no? El doctor, ese doctor que ustedes tanto había roce, había conflicto, exacto, el doctor Belán, si los estás viendo, Que nos distraes, ya no son contados. entonces, después de tantos años que no estamos ya obviamente de buen tiempo, ya no trabajamos, y pero sin embargo los colegas, ¿no? Que se han quedado todavía nos dicen, el doctor Gavilán les recuerda mucho de ustedes, habla mucho de ustedes, y es más, a veces les compara con las colegas nuevas que han ingresado y les dice, las colegas que yo trabajé antes hacían esto, hacían el otro, ustedes no sé, o sea, imagínate, después de tantos años a veces nos viene el reconocimiento. ¿Pero por qué? Porque nosotros no nos intimidamos ante ese roce, no tomamos en cuenta quizás ese conflicto, priorizamos el compromiso de la atención del paciente, ¿no? Y eso ha llevado a que él realmente reconozca, quizás en el momento, no sé, por ego, lo que sea, no reconocía, pero hoy sí, siente. Entonces yo creo que es una de las maneras de nosotros hacernos más visibles siempre y haciendo respetar porque somos enfermeras de área crítica, somos especialistas, muchas veces tenemos 2, 3 teladas, has hecho muchos estudios como para que pases a ser invisible, ¿no? Entonces yo creo que es un campo que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir recuperando. Claro, y esa frase que muchas veces he escuchado donde dicen, mi enfermera es mi ángel, ¿no? Mi ángel de turquesa. Hay que darlos a entender que no somos ángeles de turquesa, somos profesionales de alta complejidad capacitadas para poder sacar adelante la salud de un paciente en áreas críticas. Definitivamente las enfermeras de áreas críticas nos volvemos muchas veces, hacemos todo, somos multifacéticas, porque nos las vemos con 50 bombas, sabemos cómo gestionarlas, sabemos cómo posicionar a nuestro paciente, o sea, y realmente somos muy profesionales en todo lo que aprendemos. Sin embargo, eso no hacemos mutar, ¿no? Nuestro lenguaje es muy vago, nuestro reparto es muy rutinario, nuestras notas quizás también muy básicas. Entonces, eso no nos da pie a que nos reconozcan también. Entonces, eso tenemos que ir cambiando, involucrándonos más y haciéndonos cada vez más visibles. Yo creo que una manera también de que hoy, gracias a las redes sociales también, podemos compartir y que nos conozcan un poco más y que vean que los enfermeros de área crítica no es una enfermera que pone solo vacunas inyectables o que solo obedece órdenes. Pero no hay que desmerecer las capacidades que tienen las colegas que trabajan en las áreas de críticas, ni definitivamente que todo el personal de enfermería hace y trabaja de la mejor manera para el paciente. Simplemente hay que hacer más visible, colegas, que sean. Claro, yo creo que cada uno va en su área, porque cada uno que defienda su área, porque también, yo recuerdo cuando hacía, por ejemplo, ya que tocaba el tema de inmunizaciones en nuestro CERUM, ¿no? ¿Quién es jefa de puesto de salud? Las enfermeras, porque ahí quizás en un puesto de salud no hay médico. Quien asume esa jerarquía, esa autoridad es una enfermera sin un lista y aún sin tener experiencia. Vas a tu CERUM y te enfrentas a una realidad, ¿no? Y donde asumes cargos que quizás en tu vida hubieras empezado, por ejemplo, ¿no? Asumes el cargo de red, de vacunación, de todas esas áreas de preventivos promocionales, y donde las sacamos adelante, ¿no? Entonces, yo creo que capacidad no nos falta, pero sí quizás involucrarnos más, comprometernos más con nuestra área, seguir capacitándose y desenvolvernos bien en la área que estemos, ¿no? En el área que estemos, cualquier área que tú has elegido para desenvolverte como profesional, pero trabajar con excelencia, con capacidades y seguir capacitándote. Y eso va también para mis colegas que quizás están en provincia, que no hay mucha accesibilidad, pero ahí por hoy con la tecnología se llega hasta el último rincón yo creo que de nuestro planeta ya tenemos acceso a internet, ¿no? Entonces sí podemos estar capacitándonos. Hoy ya la brecha de la información yo creo que se ha reducido bastante. Entonces ya no hay como que excusas para no capacitarme, ¿no? Porque eso nos ayudaría mucho también, porque muchas veces recibimos pacientes referidos de provincia que llegan en un traslado muy pésimo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente tanto el médico, la enfermera que trae al paciente, o a veces es la enfermera solo que asume ese traslado, no está preparada para asistir a un paciente. Quizás no es su vía a vía.
pero también tenemos que estar en la capacidad de conocer cosas básicas y prepararnos, ¿no? Así es. Entonces, Liz, hay que hacernos más visibles en este sentido. Colele les invita a hacernos más visibles, hay que capacitarnos, como decía Liz, y vamos a empoderarnos, pues, y hacernos visibles entre los familiares y entre los pacientes y hasta el equipo con el que trabajamos. Exactamente, y eso algo que ese término me encanta, ese es uno de los términos que yo uso mucho, el empoderamiento yo creo que como profesionales viene incluso desde casa, ¿no? Porque muchas veces si no has trabajado esa parte de tu seguridad, de tu autoestima, toda esa parte, también muchas veces eso nos demostramos en el campo clínico que nos hacemos chiquititas y cualquier persona nos va a tomar como que somos menos que los demás y vamos a aceptar. Al aceptar, pues, nos hacemos invisibles. Pero si nosotros sabemos la calidad de profesional que tenemos, sabemos lo que podemos hacer, lo que podemos dar, lo que podemos entregar desde el paciente, yo creo que eso también nos va a ayudar, porque finalmente la seguridad, la confianza, ¿de dónde viene? Viene de tus actos y que esos actos te den resultados, ¿no? Así que, ¿ustedes qué piensan respecto a este tema? Así terminamos este episodio. ¿Cómo se han sentido? ¿Alguna vez les han hecho sentir enfermedades invisibles? Nos encantaría que puedan compartir en comentarios alguna anécdota, alguna situación similar que les ha pasado. Bueno, este ha sido un capítulo más de la Portal Box, donde la enfermera de emergencia recibe y la enfermera de GC mantiene. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.